presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave, con nosotros Federico Joanón. ¿Cómo estás, Federico? Hola, ¿cómo estás, Fernando? Muy bien, y también con Santiago Escobar. Chago, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Buenos días, Federico. Hola. Sí, tienen un título muy bueno ustedes, que hoy día de que el presidente que gobernó por Twitter y perdió las elecciones por correo. Qué bueno, sí. Es bueno el titular que sacaron hoy día, sí, en ese. Porque siendo, por cierto, una caricatura para tratar de simbolizar algo, pero la forma de relacionarse con la ciudadanía, no solamente de su país, sino que del mundo del presidente Trump, fue bien especial, con una utilización de la red social Twitter como probablemente no se había visto por ningún otro mandatario o alto político de ningún país. Claro, en gran medida fue la epidemia que impulsó a que se pasara de 25 millones de estadounidenses que optaron por votar por correo el año 2016 a 100 millones este año. O sea, hubo evidentemente una precaución de no toparse ni no tener contacto presencialmente en los lugares de votación, y finalmente ese voto por correo en un porcentaje bastante alto favoreció al candidato Joe Biden. De hecho, el propio presidente Trump votó por correo, no votó presencialmente. Ese dato no lo tenía, está bueno. Sí, señor. El presidente Trump votó por correo. Y por eso que parecía tan raro que desacrara y estigmatizara el voto por correo como un voto corrupto. Bueno, el presidente de la República votó por correo. Ese dato no lo tenía, bueno. Pero bueno, ¿cuáles son los coletazos que se ven mientras todavía esto no ha terminado de ordenarse? Que eso es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta. Esto no está ordenado, si bien ya gran cantidad de personas han reconocido el triunfo de Joe Biden, sí. Todavía la estantería no está todo lo firme que debería estar. Digamos. Mira, yo bueno, faltando aún, entiendo, Arizona, Georgia y Carolina del Norte, que podrían hacer, todo indica que 3 de las 4, es decir, 2 de las 3 van a ser para Biden, se dice, y una para Trump, pero va a aumentar incluso el margen, la diferencia entre uno y otro en cuanto a electores, lo que hace aún más irremontable, ya no digo matemáticamente, porque ya es irremontable, sino que además psicológicamente, subjetivamente, mientras mayor es la diferencia, más contundente, ¿no? Eso por un lado. Lo que lo hace irreversible, porque aunque se revise un estado y ese estado pudiera incluso cambiar su votación, ya cuando es muy grande el margen no le bastaría a Trump, porque Trump tiene una estrategia, todo indica, judicial, tratando de votar a lo menos uno de las elecciones de uno de los estados para recontar o algo así. Pero mientras más amplia, por supuesto, menos plausible es la estrategia. Lo segundo, pero lo más importante, Fernando, es lo que tú mencionas. Es decir, muchas autoridades del mundo, dentro de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, ya han reconocido el triunfo de Biden. Y lo más importante, altos jerarcas del Partido Republicano. Lo que significa que lo dejaron solo ya. Ya una aventura que signifique desconocer las elecciones para entronizarse, ya se le hace imposible, todo indica. Ayer incluso un gran jerarca del Partido Republicano en la práctica, el expresidente George Bush, reconoció el triunfo de
Biden y lo calificó de impecable. No me acuerdo qué palabra ocupó, pero impecable. Entonces, cuando el presidente Trump está quedando solo, ya se le hace imposible, o debería hacerse imposible, alguna jugarreta, alguna aventura para desconocer el triunfo de Biden. Entonces, aunque no lo ha reconocido, que era lo propio, lo que correspondía, de acuerdo a la historia, a la tradición democrática de los países, Estados Unidos incluido, que el perdedor reconoce en algún momento el triunfo del ganador, para normalizar las relaciones, ¿cierto? Y hacer que el nuevo presidente sea presidente de todos. Aquí fue un gesto de Biden el que así lo manifestó, pero no de Trump. Trump se ha negado. ¿Por qué? Porque yo creo que está evaluando con sus asesores alguna jugarreta. Pero esa jugarreta de no entregar el poder ya se le hace prácticamente, para terminar con esto, imposible, porque quedó solo. Es decir, el Partido Republicano además le fue bien en las elecciones. El número de gobernadores, el número de representantes de la Cámara. Por lo mismo, el Partido Republicano valida, check a las elecciones y deja solo a este presidente impredecible, populista, claramente que no cree una democracia para todos los norteamericanos, sino que por el contrario se ha dedicado a polarizar y a dejar las cosas al borde, ¿no?, en una crispación inusitada. Entonces queda solo y ya el Partido Republicano no lo apoya y le quita margen para cualquier jugarreta. Ese yo te diría como un resumen de mi impresión. ¿Y tú cómo lo has visto, Santiago? Bueno, mira, me gustaría subrayar dos cosas. La primera es que no es muy conocida, pero bueno, en Estados Unidos tiene un peso esencial, que es que el servicio de correos en Estados Unidos es una institución, yo diría, de las más prestigiosas y con una estructura interna muy particular, es decir, asegura de alguna manera o está en el gen de la unión de estructurar, digamos, un vínculo y una relación muy seria. Lo que va por correo es algo serio. No estamos hablando de Correos de Chile no, estamos hablando de una institución que tiene incluso una policía interna, sistemas de auditoría internos, tienen policías propios para investigar los casos de pérdida o de comisión de delitos, etcétera, de tal manera que hay que sacarse un poco de la idea de que desde el punto de vista de los resultados, este envío por correo podría significar una fragilidad o estaría demasiado poroso a una manipulación, para desvirtuar un poco el juego que está haciendo Trump. Eso es lo primero. Yo creo que hay que tomar conciencia de esa fortaleza del just mail. El segundo aspecto es que el sistema, todo sistema político funciona sobre la base de la legalidad, en primer lugar, pero en segundo lugar sobre el talante de lo legítimo, y que va más allá de la legalidad, que tiene elementos culturales que son muy importantes, que tienen modo, y entonces que dependen del talante con el cual las autoridades ejercen ese poder. Nosotros hemos pasado por tiempos difíciles en ese aspecto, cuando teníamos senadores designados, etcétera, una serie de cosas, y el talante democrático de los gobiernos de la Concertación en su época permitió, digamos, omitir la presencia de elementos perturbadores, inseguridad, incerteza, etcétera, pero que fueron fuertes, por ejemplo, en términos de legalidad, cuando se producían crisis. Bueno, en el caso de Estados Unidos,
Uno de los temas fundamentales, el que señalaba Federico recién, es que en la historia de Estados Unidos no se ha producido nunca algo parecido. Yo estaba pensando... ¿En qué sentido? En el sentido de un presidente que se atrinchera en formas legales, porque no hay que olvidarse una cosa, él sacó, además de 70 o 71 millones de votos, Trump, que es una enorme cantidad de adhesión, él además está usando una forma legal, tiene derecho a apelaciones y a pedir, en fin, ante las cortes a judicializar el proceso, pero está rompiendo con una forma histórica de confianza y de cohesión, que no es solamente un aspecto legal, sino un aspecto de legitimidad de funcionamiento del sistema político norteamericano, y es prácticamente hoy día, desde el punto de vista histórico, un intruso. Uno pensaba que lo más intenso de infracción había ocurrido con Nixon, pero la verdad es que yo estaría por pensar hoy día que Nixon fue una especie de un héroe de la democracia cuando tomó la decisión de renunciar. al lado de Biden, claro. Oye, pero espérate un poquitito porque la verdad sea dicha, es que la verdad sea dicha, ¿sí? No es efectivo eso. El primer presidente de Estados Unidos, ¿sí?, se llamó George Washington. El segundo presidente de Estados Unidos se llamó John Adams. El tercer presidente de Estados Unidos se llamó Thomas Jefferson. Pero cuando Jefferson gana las elecciones en el año 1800, John Adams desconoce la victoria de Jefferson, se atrinchera en la Casa Blanca y decide no pasar el poder. Pero esto que fue una cosa muy tumultuosa, ya con el segundo presidente, empezaron a pasar cosas que probablemente también van a pasar acá si es que el presidente Trump quisiera hacer lo mismo. Por ejemplo, ¿qué cosas pasaron? Todo el servicio dentro de la Casa Blanca dejó de recibir órdenes de Adams. No le hicieron caso. Se retiraron sus ministros. Las oficinas que ya se habían construido para la naciente nación estadounidense, muchas de ellas dejaron de escuchar las órdenes que mandaba John Adams atrincherado en la Casa Blanca, hasta que finalmente, después que sus propios partidarios empezaron a darle la espalda, después de una serie de días de esta situación, reconoció a Jefferson, pero no asistió a la toma de poder de Jefferson en el 20 de enero. Así es que hay una experiencia anterior que terminó con la institucionalidad estadounidense fallando en contra. Oye, pero buen dato que no conocíamos. Yo no la conocía, pero te habla de lo mismo que comencé diciendo yo. Si es que una persona queda sola en el poder, pierde el poder. Es decir, y aquí lo notable que ha ocurrido es que ya los republicanos y todos sus jerarcas han reconocido a Trump o Biden, y Trump, más allá de sus estrategias, está quedando solo, y cualquier jugarreta antidemocrática ya no la va a poder hacer, afortunadamente. El New Yorker, influyente revista, ¿cierto?, de la costa este, en Estados Unidos, comienza así: comienza la era Biden, titula, y abajo en la bajada, valga la redundancia, en la bajada es decidora, dice: la democracia estadounidense ha sobrevivido a Donald J. Trump. Puntos. Es decir, ya dan por pero estuvo en juego, estuvo en jaque la democracia estadounidense, y pareciera que sobrevivió. Sí, en la Casa Blanca hasta el 20 de enero. Pero Fernando, los titulares del Spiegel, las portadas, ¿no es cierto?, los dibujos de portada de Spiegel son decidores sobre el tema. Pero volviendo, es decir, el caso que tú señalas, yo diría es atípico básicamente el anterior. Básicamente porque cuántos estados habían en ese momento de Estados Unidos, y era la construcción
de verdad. Sí, los tres estados pero mira, no es para discutir históricamente sobre la verdad o la mentira de que si las cosas sean iguales. Lo único que yo estoy diciendo es que hubo un presidente que se negó antes que lo intentó desconocer. Pero mira, los hechos históricos nunca son iguales. En este caso específico estamos discutiendo o estamos conversando de una sociedad en forma que funciona además con un botón rojo, con un intruso que tiene, desde el punto de vista del funcionamiento de la democracia norteamericana, esta relación entre ciudadanos y presidente, con una persona que está haciendo uso de los elementos legales del sistema para poner en jaque el sistema. Es cierto que lo van a sacar al final, puede que el cocinero no le prepare comida y el otro tipo no le lleve café y nadie le haga caso, pero ojo, o sea, estamos hablando de una potencia global y del funcionamiento de un sistema que requiere de una cierta estabilidad psicológica. Incluso uno podría pensar que él se volvió loco, pues sacó 71 billones de votos. Si hay un problema de verdad, en serio, en lo que está haciendo, está de alguna manera golpeando muy fuertemente un sistema que no solamente necesita celeridad o aumentar la celeridad para sincronizar la velocidad a la que funciona la política en el mundo moderno, sino que además necesita que los modos, digamos, en los cuales operan los gobernantes se afiancen no solamente sobre el principio de legalidad, sino que hay un principio de legitimidad y hay un principio de cultura política y de modos políticos que sí importa. Es decir, en muchas partes los presidentes no van a las transmisiones de mando. En Argentina ocurrió y en fin puede ocurrir en muchas partes. El problema no es ese. El problema es que cuando tienen una incidencia tan grande sobre la vida no solamente del propio país, sino incluso el funcionamiento de las instituciones en el mundo, ¿no es cierto? La actitud de una persona como Trump, que es un loco, un intruso en el modo sistemático en que ha venido funcionando la democracia, bueno, en Estados Unidos hay un problema, es cierto. De aquí hasta el 20 es mucho tiempo, considerando la celeridad con la que ha actuado o con la que está ocurriendo en Estados Unidos. Entonces, es verdad que se va a quedar solo, pero ojo, o sea, tiene poder, sigue siendo presidente durante un tiempo largo, está desafiando el modo mismo de funcionamiento del sistema y es un destructor. Por eso yo creo que la mejor son las portadas de Spiegel, en que aparece un Trump decapitando la Estatua de la Libertad con un cuchillo y gritando como un loco, y en la otra siguiente del mismo digamos, dibujante o caricaturista, aparece un Biden colocándole de nuevo la cabeza a la Estatua de la Libertad. Esas son las dos portadas de Spiegel. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero la fractura va a quedar y entonces seguramente va a ser motivo de análisis. De que Trump ha puesto en riesgo la democracia estadounidense es una realidad, pero pareciera que zafan en chileno y que no se la va a llevar por delante gracias a los factores que estamos conversando. Pero tú tienes razón, Chago, si de aquí al 20 de enero pueden pasar cosas, pero como está muy solo es menos probable, ese es el punto, es menos probable que pueda hacer alguna jugarreta, a pesar de que sigue teniendo el botón nuclear, por decirlo de una forma muy literal, porque es así. Sí, lo interesante de lo que básicamente traté de decir es que la resistencia de una persona a aceptar el resultado democrático en primera instancia se enfrenta con la propia dinámica de la estructura institucional de ese país.
Claro. Lo que ha pasado muchas veces, por ejemplo, en países de América Latina, cuando alguien está disgustado con un gobierno, etcétera, tú tienes que generar condiciones para que la institucionalidad se distorsione, que tomen el poder las Fuerzas Armadas o haya un golpe de Estado, de alguna, incluso civil, o hay una revolución. Cuando la institucionalidad funciona de acuerdo a lo que se programa y alguien se resiste a abandonar el puesto, como hasta ahora está siendo el caso de el presidente Trump, lo que probablemente vamos a ver es progresivamente más opiniones como las del presidente George Bush, y vamos a ver una toma de razón, creo yo, y de una expresión pública de, por ejemplo, los representantes del Senado y de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, y vas, a medida que te acercas al 20 de enero, progresivamente va a tener obligadamente el presidente Trump que compartir información, que no es algo que él ordene hacer, se hace automáticamente. El FBI, a partir de determinado momento, o la CIA, a partir de determinado momento, informa obligadamente a los dos presidentes, el que está todavía en ejercicio y el que está por llegar. Se le asignan una serie de recursos al nuevo presidente y a su equipo de transición, independientemente de lo que quiera hacer el presidente en ejercicio. Y por lo tanto, progresivamente vamos a ver más señales de ese tipo, yo tengo la impresión. Mira, yo Fernando, quiero insistir sobre un punto. Mira, lo más delicado de la situación no es la respuesta de la institucionalidad que se va a acomodar a los modos tradicionales en que opera la política norteamericana. El problema está en la sociedad, en la base, ¿no? Y en la fragilidad que hay hoy día para manejar una polarización social que ha quedado en evidencia. Está en Estados Unidos un estado de polarización que cualquiera enciende una mecha con el nivel de armamento y con el nivel de respuesta que la elección dio. O sea, ese a mi modo de entender es el punto más débil, y mientras más se prolongue la situación de indeterminación, mayor y más amplio es el riesgo, un riesgo que ha sido medido por los historiadores norteamericanos como uno de los problemas fundamentales, el que la gente, la nación, nosotros el pueblo, como dice, como decía Biden y como decía la declaración de independencia de los Estados Unidos, resuelva, ¿no es cierto?, que no tienen posiciones irreconciliables frente a determinadas cosas que son esenciales. Y entonces, actuando en la legalidad del sistema, lo que está creando Trump es profundizar con sus 71 millones de votos una situación que es bastante débil y que no y que puede conducir a una crisis violenta en un pueblo que es armado y que está polarizado. Y esa es la situación más difícil que debe enfrentar. Ahora, ese es el gran trabajo de Biden, pues es el gran trabajo que le toca a Biden. Pero le toca todavía el punto, Federico. No, esa situación efectivamente es un potencial de riesgo enorme. La gente en Estados Unidos no es y está registrado montones de episodios en la historia de ese país. No es una persona que escuche o mande, te preste una oreja cuando le den orden de hacer tal o cual cosa. No, sale, se organiza, tiene una de las organizaciones de sociedades civiles más amplia del planeta. Y tú tienes razón también. La segunda enmienda de Estados Unidos permite que puedan tener y portar armas. Y no cualquier arma, sino que armas de asalto, armas de combate. Y por lo tanto, esa frase que de pronto en estos momentos ustedes escuchen o vean o lean, que de alguna manera insinúan algún tipo de situación de resistencia armada, son muy peligrosas. Por eso es que Twitter
clausuró o cuestionó un tuit de la Asociación Nacional del Rifle en medio de la elección, después ya cuando había ganado y se había concedido a Joe Biden por la mayoría de las instancias. La Asociación Nacional del Rifle es el lobby más importante que tiene Estados Unidos, lejos, el más importante en plata, interno de Estados Unidos, que defiende la segunda enmienda que permite portar y tener armas. Y sacaron un tuit que decía muy brevemente, 4 palabras: come and take it. Ven y tómatelo. Eso era. Ese fue el tuit. Un tuit golpista. Y causó mucha impresión. ¿Por qué? Porque efectivamente tú tienes una conciencia políticamente cultural, de que la última línea de defensa de la democracia estadounidense es la gente que tiene que salir a defenderla. Y cuando eso los presidentes se la achacan para su propia posición, corren el riesgo, más aún si están en una situación polarizada, de que eventualmente se enfrenten con otros estadounidenses. Y eso es lo muy delicado, Chaco. Sí, bueno, mira, yo insisto en lo que decía adelante sobre la celeridad. La velocidad también cuenta. Y es un tema para la política. O sea, nosotros tenemos experiencia nacional sobre cómo rechazar los datos de una elección o cómo tergiversarlos para provocar estados de ánimo o para provocar una situación que pudiera revertir el resultado legal. Eso ocurrió el día del plebiscito, ocurrió en varias oportunidades, ¿no es cierto? Y es una práctica en América Latina en general a trazar resultados de regiones o de sectores. Pero hoy día la velocidad cuenta en política y eso es un tema muy importante respecto del mundo digital en que estamos viviendo. Por eso hacía el punto sobre el use mail al principio, porque por más que se demoren 2 o 3 días, o sea, aparentemente un sistema más lento, es una de las cosas más seguras que uno puede encontrar en la institucionalidad de Estados Unidos. Hagamos una pequeña pausa y volvemos. De lunes a viernes, justo a las 6 de la tarde.